pueden ver ustedes, hoy estamos removiendo este panel en una casa para instalar uno nuevo en el otro lado de la pared, ya que por código aquí en Estados Unidos los paneles no pueden o no deben estar en las cocinas. Vamos a instalarlo aquí a este lado contrario de la pared. Ya estamos abriendo el otro lado de la pared. El panel ya puesto y los conductores tierra y neutro en sus respectivas barras. Vamos a montar este breaker de 50 amperes con cable número 6 para la cocina eléctrica. Comenzamos con el negro de los dos vivos que hacen la 240 para la cocina eléctrica. Ya hemos puesto el negro en el circuito número 2. Ahora pondremos el rojo en el circuito número 4 del mismo breaker. Ya tenemos listo el breaker de la cocina eléctrica y breakers de 15 amperes en los circuitos con cable número 14 y breakers de 20 amperes en los circuitos con cable número 12. Instalamos el neutro de la línea que alimenta el panel. Instalamos la primera línea viva, que debe ser negro como es el cable, e instalamos la segunda línea y la marcamos con tape rojo y el neutro lo marcamos con tape blanco. Vamos al panel de afuera a conectar la corriente de este panel que hemos instalado. Aquí tenemos el breaker que lo alimenta, lo dejamos conectado y vamos adentro a probar. Ready? Yes, sir. Entra el neutro y una fase 123 voltios y con otra fase 123 voltios también. Y entre las dos fases 240 voltios. Aquí tenemos 245, estamos perfectos. Conectamos todos los breakers o interruptores automáticos. Ninguno se dispara, así que estamos perfectos. Comprobamos el voltaje de salida de cada uno de los breakers y vemos que todos están perfectos. El panel está completo, solo queda sellar todos esos huecos. Aquí estaba antes el panel viejo, ya están reparando la pared. Hemos dejado instalado aquí abajo un toma corriente para el refrigerador. Y aquí vamos a escribir luego el lugar específico de la casa que corresponde a cada breaker. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima.